En el siguiente bloque estaremos anunciando las actividades diversas de nuestra vida de iglesia. Esperamos de que usted participe, tome nota y lo comparta. Este mes de marzo hemos dado inicio a lo que es la columna vertebral de nuestra iglesia, lo que son los grupos de vida, un lugar donde usted va a ser pastoreado de cerca. Si usted necesita una consejería pastoral, no dude en llamarnos. Están nuestros teléfonos a vuestra disposición. En este mes, hoy día, estaremos recogiendo también la ofrenda misionera. Esperamos de que usted participe recordando que debemos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. La Academia Bíblica está dictando cursos especiales para usted. Hoy día se va a estar dando inicio a este tiempo. Esperamos de que usted participe. Y recuerde también que hoy día estaremos recogiendo el kilo de amor, una muestra de amor para ayudar a los más necesitados. ¿Qué hacer frente al dolor? Hoy día, domingo en la noche, a las 7, estaremos tocando este tema. Frente a lo tan difícil que estamos pasando, es un tema muy importante. Y en Semana Santa estaremos tocando el tema El triunfo de la cruz, un tiempo en familia, desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de abril. Recuerde que los diezmos y ofrendas son una adoración a nuestro Dios. Estos son los números de cuenta para que usted participe de ello. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga grandemente. Buenos días, querida iglesia. Bienvenidos en este día del Señor. Esperando de todo nuestro corazón que se encuentren bien, para gozarnos y fortalecernos en su presencia. En estos tiempos tan difíciles, qué bueno saber que contamos con la fuerza y su poder que Dios concede a los que le aman. Y sabemos que los hijos de Dios no estamos solos ante ninguna circunstancia. Hermanos amados, acompáñanos en el libro de Deuteronomio 31:8. Su palabra del Señor dice en Deuteronomio 31:8: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Qué linda promesa que el Señor nos regala en este día. Que sea de gran aliento y fortaleza para sus vidas. Hermanos, acompáñenos en un momento de oración. Amado Señor, te damos gracias por unirnos en este día ante tu presencia para recibir de ti el mensaje de tu palabra y el consejo para nuestras vidas. También, Señor, en acción de gracias, en alabanza y adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Te amamos y te alabamos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar, querido pueblo del Señor. Amados hermanos, vamos a alabar a nuestro Padre con este tema. Vamos a adorarlo. Ahí donde está en su casa, levántese, hermano, levante esta alabanza al Señor. Porque Él es el único Dios todopoderoso, al que le debemos todo, Señor. Así que vamos a cantarle con gozo, con alegría, con agradecimiento. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y ahora vamos a darle la gloria a nuestro Padre, porque a Él es toda la gloria, la honra y el poder. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor, solo a ti. Vamos a decirle a nuestro Padre cuánto nos agrada hacer su voluntad, cuánto deseamos caminar de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Su palabra es sana, perfecta, así que vamos a cantarle. Cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámpara es a mis pies, mi lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu luz, perfecto mi camino será. Cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámparas a mis pies, mi lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley, perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu
amados, Señor. Permite que seamos tus hijos amados, Señor, obedientes a tu palabra. Tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, grande y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, grande y perfecto mi camino será. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días a todos ustedes. Tenemos este hermoso momento para abrir nuestros corazones a la palabra del Señor. Y cuánto anhelo que podamos decir como el rey David: oh Dios, cuánto amo tu ley todo el día y es mi meditación. Y hallo complacencia en guardarlos. Y por lo tanto hoy vamos a empezar una serie corta, pero espero significativa, que nos permita reflexionar en algunas verdades, porque este tema, creo yo, será desafiante para todos nosotros y tiene que ver con lo que hoy he titulado particularmente en relación al estudio de la carta a Filemón, el poder del perdón. Pidamos la bendición del Señor sobre este tiempo. Padre nuestro,
Hoy te alabamos y te exaltamos. Estás con nosotros y en medio de nosotros. Concédenos al caminar en este estudio a la luz de esta carta, recibir tu palabra y danos la fuerza para obedecerla, para seguir firmes y adelantes y dando testimonio al mundo de que Cristo vive en nosotros. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para no solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como le expresé inicialmente, vamos a empezar una serie de estudios basado en la carta de Pablo a Filemón. No dudo que usted notará detalles, aspectos vibrantes e importantes, pero que nos han de desafiar a cosas mayores, espero en el Señor, pero sobre todas las cosas, a tener relaciones significativas. Hoy hablaremos del poder del perdón. Y vamos a la carta a Filemón. Vamos a leer los 3 primeros versículos que dice así. Filemón, versículo 1, 2 y 3. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestro primer tema entonces tiene que ver con el poder del perdón. No me cabe ninguna duda que esto es un reto y un desafío para nosotros. De allí que tenga que decir lo siguiente: un hombre tuvo que aprender sobre lo que hoy voy a contar. La historia se tituló Papas en bolsas. El tema del día era el resentimiento. El maestro en clase nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. No imaginábamos lo que íbamos a hacer. Llevar papas y bolsa, o una bolsa, clase. Todos teníamos la interrogante de lo que vendría. Ya, por supuesto, en el momento indicado, elegimos una papa por cada persona que guardábamos resentimientos, porque eso lo había indicado el maestro. Por cada persona con quien tú estés enojado, enojada, con cada persona con quien tengas algún tipo de rencor, separa una papa. Y por supuesto, escribe el nombre de la persona con la papa en un papel y colócala en la bolsa. Como usted se puede imaginar, algunas bolsas quedaron realmente pesadas. Estaba la papa y el nombre de la persona en un papelito dentro de la bolsa. El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con nosotros, dice esta persona, a todos los lados esa bolsa de papa. Este era un gran desafío, tener que cargar esa bolsa a todo lugar. Naturalmente, la condición de las papas iba deteriorando con el tiempo. La molestia de llevar a cuestas esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo mientras ponía mi atención en ella, para no olvidarla, en ningún lado desatendía cosas que eran más importantes para mí. Estaba pendiente de la papa, del papelito adentro, de la bolsa, pero me estaba distrayendo de otras cosas más importantes. Entonces dice él, todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila de la vida o en la bolsa de la vida. Cargamos y cargamos situaciones que han provocado en nosotros rencores, resentimientos o han traído raíces de amargura. Y la falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas, pero que finalmente nos termina dañando a nosotros mismos. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, decía que para todos el perdón es fácil hasta que nos toca perdonar. Creo que aquellos que hemos experimentado heridas podemos estar de acuerdo con esta afirmación. Vivimos en un mundo caído donde el sufrimiento y las injusticias están presentes y donde otros, sin duda alguna, nos herirán o también podemos herir a otros. Algunas de esas heridas serán rasguños,
Otras serán profundas y dolorosas, que tomará tiempo en sanar y nos dejarán cicatrices por el resto de nuestras vidas. También, por supuesto, habrá circunstancias en las que nosotros seremos precisamente los que provoquemos heridas en otras personas. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. Por eso que a la luz de la epístola de Pablo a Filemón, nos vamos a enfocar en relaciones significativas a través del perdón. Vamos a hablar de la reconciliación y cómo puede efectuarse esta. Y por supuesto vamos a hablar, como el día de hoy, lo poderoso que es perdonar. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra perdón de la siguiente forma: remisión de la pena merecida, remisión de la ofensa recibida o de alguna deuda o también obligación pendiente. Cuando perdonamos, estamos liberando a otros de una deuda u obligación pendiente contra nosotros. Pero lo que es más importante, escuche esto, estamos obedeciendo a Dios y liberando nuestros corazones, sí, liberando nuestros corazones de todo rencor y amargura. No importa cuán duro haya sido, cuán horrendo fue lo que sucedió o cuán heridos estemos, el llamado tarde o temprano de Dios a nosotros es a perdonar. De allí que Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándonos unos a otros. Y luego dice lo siguiente, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. En Jesús encontramos el mayor ejemplo del perdón. No importa cuán grande sea nuestro pecado, en Cristo encontramos perdón para nuestras almas. Un perdón que nos salva y un perdón que diariamente está disponible para nosotros. Por eso dice la Biblia que cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice el texto, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio y lo ha clavado en la cruz. Colosenses 2, 13, 14. Qué maravilloso es saber que usted y yo, que hemos tenido la experiencia de un encuentro con Cristo, hemos experimentado y seguiremos experimentando el perdón que viene de lo alto. De allí el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus faltas, tus transgresiones y tus iniquidades. En Cristo hemos hallado libertad por el perdón que nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón que no merecíamos, pero que lo recibimos por un acto de amor. La más breve de las epístolas de Pablo precisamente es Filemón, un desafío a la reconciliación y al perdón. Es una carta personal. Los personajes principales son precisamente Filemón, de quien hablaremos, y Onésimo, un esclavo que había escapado de la casa de su amo Filemón, huyendo de Roma, la capital del imperio, donde posteriormente se convierte a Cristo bajo el ministerio del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. La epístola de Pablo a Filemón es considerada como una especie de apéndice a la carta a los colosenses, ya que Filemón era habitante de la ciudad de Colosas. En aquel tiempo, la ciudad de Colosas estaba bajo jurisdicción romana. Allí habitaban judíos, griegos y romanos. La población entró en decadencia probablemente y debido a un gran terremoto, y hoy este mismo lugar está ubicado en la Turquía moderna. Esta es una carta única en todo el Nuevo Testamento, porque se ocupa solo de un asunto puramente privado. No contiene exposición teológica ni tampoco doctrinal. Su valor consiste en el hecho de que ofrece una lección objetiva de cristianismo práctico. La carta a Filemón es un llamado, repito una vez más, a la reconciliación, a la tolerancia y al perdón. Es una epístola que nos desafía a considerar el perdón, escuche bien esto, como una medida de salud física,
emocional y espiritual. Muchos de los problemas físicos o corporales que tenemos en la vida se debe muchas veces a que guardamos cosas en el corazón que nos encadenan y nos dañan interiormente. Y estas cosas que guardamos son iras reprimidas, amarguras, celos profundos, odios. Por eso que la carta a Filemón provee información valiosa acerca de las relaciones saludables, como también acerca de las relaciones en la iglesia neotestamentaria, con una esclavitud diseminada a través de todo el Imperio Romano. Por supuesto, esta carta no promueve ni condena, sino que regula por la vía de la compasión y misericordia las relaciones entre amos y esclavos. Y de forma clara, es una carta que enfatiza la igualdad espiritual entre el amo y el siervo, porque eso es lo que hace el cristianismo. Nos ubica en un sentido de igualdad. De allí entonces, Pablo dice en el versículo 16 a Filemón, él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí, le dice. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en Cristo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque ustedes todos son uno en Cristo. Este es el mensaje del cristianismo. Uno en Cristo. No hay barreras sociales, económicas, culturales que discriminen ni hagan más a unos o menos a otros, como en los tiempos de Filemón, donde la esclavitud vejaba la dignidad del ser humano, humillándolo y desmoronando su valía como ser creado por Dios. El cristianismo derriba todo este tipo de situaciones y las derriba para siempre. Por eso somos uno en Cristo. Esto es lo que hace el Evangelio, dignifica al ser humano y nos coloca en una relación donde podemos aprender a valorarnos los unos para con los otros. Algunas particularidades de la carta. Esta carta a Filemón no se escribió, repito, con carácter teológico, pero su enseñanza central tiene que ver con la reconciliación y el perdón. En esta carta encontramos todos los elementos que intervienen para hacer necesario el perdón. Se habla de la ofensa, se habla de la compasión, de la intercesión, de la sustitución, por supuesto de la restauración de algún antiguo favor y la elevación a una nueva relación. Esta carta, como la de Colosenses, fue escrita por Pablo durante su primer encarcelamiento, ya lo hemos dicho, alrededor del año 61-62 después de Cristo. En las mismas circunstancias, enviada con el mismo mensajero llamado Tíquico, quien llevó la carta de Colosenses y Filemón a la ciudad de Colosas, una dirigida a la iglesia propiamente dicha, y la otra al hermano Filemón, a la iglesia que estaba en su casa. Probablemente el apóstol escribió muchas cartas personales a amigos y gente convertida en el cristianismo, pero esta es la única que ha quedado. Filemón, cuyo nombre significa aquel que es hospitalario, amigable o amable. Qué interesante. Esto es lo que significa el nombre Filemón. Era un creyente gentil de Colosas, según Colosenses 4:9, en cuya casa se reunía la iglesia. Los saludos al principio y al final indican de que Pablo esperaba que Filemón compartiera la carta con la iglesia. Al parecer, Filemón era un hombre rico y miembro de la iglesia mencionada ya en Colosas, con cierta notoriedad y convertido por el ministerio del apóstol Pablo. ¿Qué pudiéramos decir de Onésimo? Ya lo hemos dicho un poco. Un esclavo de Filemón. Había huido de la casa de Filemón. Al parecer, no escapó solo. Quizá robó dinero o algunas pertenencias, según el versículo 18. El fugitivo se había dirigido hacia Roma, donde por la providencia de Dios entró en contacto con Pablo y se convirtió a la fe cristiana. Una vez que Onésimo dio evidencia de su conversión, Pablo pensó que lo adecuado era que regresara a su amo y reparara el daño en contra de Filemón,
con el riesgo de que pudiera ser castigado o muerto porque la ley así lo exigía. Por eso Pablo lo envía de regreso a Filemón con esta carta. Sí, es muy probable. Tanto Filemón como Onésimo llegaron a la fe en Cristo bajo el ministerio del apóstol, de modo que Pablo era el más idóneo para actuar como conciliador o mediador. Pablo escribe esta carta con gran tacto para interceder por aquel esclavo descarriado. Hay saludos y hay aspectos importantes para quien desea perdonar. No solo está el poder del perdón, está el carácter del que perdona, los hechos de uno que perdona y las motivaciones de uno que perdona también. Esta carta está dirigida a Filemón y es descrito como amado y colaborador. Y aparece el nombre de Apia, que era probablemente la esposa de Filemón. Arquipo, compañero de milicio, probablemente hijo de Filemón. Y la iglesia se reunía en la casa de Filemón. ¿Cuál es el propósito de la carta? El apóstol Pablo dirige a Filemón esta carta con el propósito de que Filemón perdone a Onésimo y busque la reconciliación con este esclavo. Pablo le envía de regreso. Pablo anima a Filemón a recibir a Onésimo, no solo como un esclavo, perdonándolo por su vida, sino también como un hermano en Cristo. Esta carta, a pesar de ser breve, es cálida, con autoridad, recordándoles que la presencia de Cristo cambie drásticamente nuestras relaciones. Qué importante es esto. Probablemente usted esté en esta realidad. Sabe que hay alguien que está distante. Sabe que las relaciones están gélidas o frías. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa. Y si usted es un hijo y una hija de Dios, usted tendrá que dar ese primer paso. Recuerde que la vida en Cristo debe cambiar drásticamente nuestras relaciones y darle verdadero significado. Porque ahora, si recibiste perdón, estarás en la capacidad de perdonar. El nombre Onésimo significa útil. Y Pablo argumenta que aquel hombre que podía en adelante vivir a la altura de su nombre, era ahora una nueva criatura. De este modo, la huida de aquel esclavo obró para el bien de Filemón, por la providencia de Dios. Por lo tanto, entonces Pablo le ruega a Filemón que reciba a Onésimo no ásperamente, no con maltrato alguno, sino que pueda recibirlo ahora como miembro de la familia en Dios. La esclavitud era una cuestión muy dura. Y pudiéramos discurrir a través de la historia, desde las páginas del Antiguo Testamento también, lo que significaba esto. Porque es bueno introducirnos en el contexto. Pablo está hablando de un esclavo acá. Por ejemplo, en el mundo antiguo, en los tiempos de los judíos, en el tiempo de Moisés, los judíos podían ser alquilados por sus propios hermanos como sirvientes, pero no se les permitía ser esclavos de cautiverio. Levítico 25, 39, 40. Por tiempo lo voy a leer yo, dice así: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti por estar pobre, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Tal esclavitud llegaba al punto por causa de las deudas que el hombre no podía pagar. Y tal esclavo hebreo podría ser redimido por sus parientes en cualquier tiempo. Levítico 25, 48, 49. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Si no era redimido, era puesto en libertad después de 7 años, que era considerado el año del jubileo. 7 años. Pero no lo dejaban con manos vacías. Después que quedaba libre, se le daba presentes, ganado o fruto. Deuteronomio 15, 12 a 14. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º lo despedirás libre. Y cuando lo despidieres, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. ¡Qué maravilloso!
porque eso le daba la posibilidad de trabajar y salir adelante. Un esclavo hebreo podía, por amor a su amo, optar no ser puesto en libertad en el año 7 y convertirse en un amo por amor toda la vida. Encontramos en el código mosaico reglamentos que protegían derechos y privilegios de los esclavos. Por ejemplo, la ley del esclavo fugitivo era favorable a los esclavos y fue elaborada para protegerlos de la opresión. Deuteronomio 23, 15 y 16. No entregarás a su señor el siervo que huye de él y acude a ti. Habitará contigo en medio de ti y no lo oprimirás. Por eso que encontramos que de alguna manera u otra, el tiempo del Antiguo Testamento y la ley mosaica fue dada en términos prácticos para prevenir abusos y males que existieran entre los judíos cuando se trataba de alguien que por causa de alguna deuda se ofrecía como esclavo. En el Imperio Romano, la esclavitud estaba esparcida. En el día de Pablo, la esclavitud virtualmente había oscurecido el trabajo libre. Legalmente, los esclavos no eran considerados personas, sino herramientas, objetos de sus amos. Como tales, podían ser comprados, vendidos, heredados, intercambiados o tomados para pagar la deuda de su amo. Mire, puede sonar hasta inverosímil, pero se estima que cerca de 60 millones de gentiles eran esclavos. Los propietarios de esclavos se hicieron brutales y los esclavos mismos no tenían esperanza. La mayor parte de estos esclavos habían sido conquistados en guerra. Algunos de los cautivos eran educados, más que sus captores. Sucedió algunas veces con esclavos griegos, que a la vez se convirtieron en maestros de escuela para los familiares de sus amos. En el mundo romano, durante la vida de Pablo, los esclavos a veces solían escaparse, se unían a grupos de ladrones, intentaban desaparecer en la subcultura marginal de las grandes ciudades, trataban de huir al extranjero e incorporarse a un grupo de trabajadores o procuraban refugiarse en algún templo. Onésimo escapa y se une a Pablo, quizá como compañero de prisión, y Pablo lo conduce a la conversión. Y más tarde Pablo va a pedir encarecidamente al amo Filemón que lo trate bien. Pablo no tenía derecho de retener a Onésimo. No solamente sería ilegal, de acuerdo con la ley de Roma, sino que hubiera provocado una ruptura en el compañerismo cristiano con o entre Filemón. Bajo la ley romana, el esclavo no tenía derechos, ni protección. El amo podía mandar a crucificar a un esclavo por cualquier razón. Dice la historia que Augusto César mandó a crucificar 30.000 esclavos durante su reinado. Un esclavo que robaba podía ser marcado en la cara por su amo con las letras C y F, que representaban las palabras cabe furen, que quería decir he aquí al ladrón, lo marcaban. Y en el caso de esclavos que se escapaban, si eran aprehendidos, su amo podía marcarlos, aumentarles la labor acostumbrada o podía mandarlos a matar si así lo deseaba. La ley le permitía ser reinstalado con misericordia por la intercesión de un amigo especial. Y Pablo está intercediendo ante Filemón a favor del esclavo fugitivo. Por eso que es el ruego de un amigo, pero también es el principio y la verdad de la reconciliación y el perdón. Los apóstoles no trataron de quitar el mal de forma irremediable. Sin embargo, establecieron aspectos importantes, no podían abolirla. Sin embargo, encontramos que trataron de mitigar y encauzar de la mejor forma las relaciones. Ningún escritor del Nuevo Testamento comenta el origen de la esclavitud. No existe apoyo teológico o justificación de la apropiación de un ser humano por otro en el Nuevo Testamento. Sin embargo, encontramos que se busca transformar las relaciones. Pablo dice, fuiste llamado esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de serte libre, aprovéchala. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, porque por precios fuiste comprado. Pablo ciertamente menciona la esclavitud. No hay una discusión amplia.
Y Pablo habla de la posibilidad de la liberación de los esclavos. Esta carta de Filemón es importante por el marco, una vez más, del buen trato. En el estudio de la carta, Pablo inicia declarándose prisionero de Cristo en lugar de apóstol. Interesante. La palabra prisionero en su contexto está implicando una rendición de vida a la voluntad de Cristo. Nosotros experimentamos la paradoja del cristianismo, hechos libres para ser esclavos. Gálatas 5:1, está firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libres del pecado, libres de las consecuencias del pecado, la muerte eterna. Por lo tanto, usted es libre, pero para ser totalmente esclavo de Cristo. Esclavo no por obligación, sino por amor, no por la fuerza, sino por voluntad. Somos prisioneros de Cristo. Y ser prisionero de Cristo significa entrega, dedicación, renuncia, estar dispuesto a darlo todo por Cristo y por la causa de Cristo. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que entregó su vida por nosotros. Y por lo tanto, en ese sentido estricto de la palabra, somos prisioneros de Cristo. Él demanda rendición, entrega total de la vida. Y Pablo quiere recordar esto a Filemón, a quien le designa como colaborador. Ya hemos mencionado, Pablo trabajó en equipo. Filemón fue parte importante como colaborador en la extensión del Evangelio. Usted necesita ser un colaborador en la obra de Dios, como Filemón. La obra tiene que avanzar. El reino de los cielos se tiene que extender. Y como Filemón, dispóngase a colocarse en las filas de Cristo, como un soldado fiel, para poder militar y seguir firme, llevando el Evangelio de Cristo y haciendo discípulos también. Y en el versículo 2, Pablo menciona a la hermana Apia. Y encontramos de quien se dice fue al parecer la esposa de Filemón, una mujer batalladora en la fe. Es interesante notar que Pablo menciona a muchas hermanas en sus epístolas. Quiero decirle a todas las damas, las mujeres jugaron un papel importante en la difusión del Evangelio. Fueron de apoyo vital en la extensión de la obra de Dios y en los siervos del Señor. El Evangelio les da un lugar de importancia, cosa que el mundo no lo hace. En el mundo encontramos filosofías aplastantes. En el mundo encontramos discriminación hacia la mujer. En el mundo encontramos el machismo aplastante y que deteriora la dignidad de una mujer. El Evangelio no hace eso. La sociedad greco-romana no le daba importancia a la mujer. El Evangelio dignifica a las mujeres. Y Pablo está hablando aquí de una mujer. Queridas mujeres, queridas damas, ustedes son piezas importantes en la obra de Dios. La obra de Dios crece, y crece por el ministerio de mujeres también. Encontramos en Lucas 8, Cristo estaba rodeado de mujeres que servían con él. Sirva al Señor. Usted es una pieza clave en la iglesia de Cristo. Y luego Pablo habla de Arquipo, que significa caballerizo principal. Era un maestro entre los cristianos en Colosas. Y Pablo le llama compañero de milicia, a quien le exhorta a cumplir su ministerio. Sí, somos compañeros en esta tarea. Somos hermanos, compañeros, somos parte de este equipo. Y Pablo le expresa dos cosas a Filemón. Gracia. Charis. 170 veces aparece en el Nuevo Testamento. La palabra gracia significa favor de Dios, pero también bondad y bendición. La palabra gracia es multifacética y refiere de fondo el amor y la bondad de Dios manifestada a nosotros a través de Cristo. Y por lo pronto encontramos que cuando hay gracia, hay posibilidad de perdonar. Si usted ha sido objeto de la gracia de Dios, si usted ha sido bendecido con la gracia de Dios, usted tiene la capacidad de perdonar. Perdonar no es una tendencia natural de nosotros, pero tenemos un Padre Celestial que ha derramado gracia para saber pedir perdón y para dar perdón. No hay excusas para quien se llama cristiano para no perdonar. Cuando alguien perdona, está decidiendo no tener en cuenta la ofensa o la falta que se ha cometido. ¿Por qué? Porque tienes gracia del cielo. Y la gracia es bondad, la gracia es compasión, la gracia es favor que aunque otros no lo merezcan, lo das.
La gracia te capacita, nos capacita para perdonar. Si de gracia Dios te perdonó, de gracia tienes que dar. Y luego viene la paz, shalom, para los judíos del Antiguo Testamento. Es bienestar en todo el sentido de la palabra. Cuando alguien le dice shalom, está diciendo no solo Dios te bendiga, sino seas quien experimente el bienestar y la prosperidad espiritual, mental, con paz interior, etcétera, etcétera. Esta palabra shalom se deriva de shalem, que significa completo. Significa buenas intenciones. La palabra del Nuevo Testamento significa ser colocados en una buena relación. Paz significa estar bien con Dios, pero paz significa estar bien con los demás también. Y Pablo habla de esto. No puedo pasar por alto estas 5 verdades que las voy a enunciar rápido, que pueden ayudarnos a practicar el perdón a la luz de Romanos 12. Número 1, Romanos 12:14 dice, bendice y no maldigas. Bendecir es decir bien de alguien o hablar bien de alguien. ¿Qué es lo natural cuando alguien habla mal de nosotros? Responder de la misma manera. Cristo no respondió con maldición cuando la gente lo insultaba. Dejaba en manos de Dios la causa. Para aprender a perdonar, si alguien dice mal de ti, aprende a bendecir. Segundo, no seas altivo. La palabra altivo, según el diccionario, es desprecio, engreimiento, altanería, arrogancia, orgullo, soberbia, vanidad y presunción. El orgullo nos lleva a un sentimiento de superioridad. Y cuando hay un sentimiento de superioridad, herimos a otros. Yo soy mejor que tú. ¿Por qué le tocó a él y no a mí? ¿Por qué le tocó a ella y no a mí? ¿Por qué voy a rebajarme cuando él tiene que venir a mí, cuando ella tiene que venir a mí? La altivez es desprecio, presunción dañina. Es pensar que tenemos siempre la razón. La altivez será una barrera en el camino del perdón. Tercero, versículo 17, Romanos 12:17. Nunca pagues a nadie mal por mal. Cuando nos dieron mal, lo que queremos es venganza y represalia. El camino del discípulo de Cristo está más arriba. Cristo venció el mal con el bien y por lo tanto decidió amar a sus enemigos. No busquemos revancha alguna. Tú me maltrataste, te maltrataré. Eso dice la revancha. La misericordia dice, tú me maltrataste, por lo tanto te perdonaré. Lo sobrenatural es decir bien de otros cuando nos difaman, cuando nos agreden. No permitas que la hostilidad de tu enemigo produzca hostilidad en ti. Al contrario, deja que tu amor triunfe sobre la hostilidad. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Alguien dijo, no permitas que el mal de otra persona te haga malvado. Qué crucial es esto. ¿Podemos hacerlo? Sí, Dios te ha dado gracia y Dios te ha dado su poder. En cuarto lugar, Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estar en paz con todos? Necesitamos aprender a vivir en armonía. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a estar en paz con todos, cuidas tu corazón. Sí, en todo el sentido de la palabra, tendrás un corazón sano. Tendrás un corazón libre de rencores, amarguras, resentimientos que te impiden vivir en plenitud. En cuanto dependa de usted, aprenda a estar en paz con todos. Es importante. Esto es lo que enseña la Biblia. Y en último lugar, no tomes venganza. Si ocurrió algo, no pretendas con tus propias manos hacer justicia. Dice la Biblia, no te vengues. Deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No hay mayor juez justo que Dios. Termino con esto. Papel arrugado. Esto lo narró una persona que se había dado cuenta que había afectado a muchos. Mi carácter impulsivo me hacía estallar en cólera a la menor provocación o cualquier malentendido. La mayor parte de las veces después de uno de estos incidentes me sentía avergonzado y me esforzaba por consolar a la persona a quien había dañado. Un día un amigo, quien me vio dando excusas después de una explosión de ira, me entregó un papel liso. Un papel liso.
Y entonces me dijo, estrújalo. Sí, tomó el papel, y al tomar el papel le llamó la atención, lo miraba, e inmediatamente el amigo le dijo, quiero pedirte algo, quiero que tomes el papel, y al tomarlo, estrújalo, estrújalo, sí, como usted ve que lo estoy haciendo ahora. Asombrado obedecí e hice una bola con el papel como esta. Luego me dijo, ahora déjalo como estaba antes. Por supuesto que no pude dejarlo como estaba antes. Intenté abrirlo, estirarlo un poco, de un lado, de otro lado. Coloqué mis manos, intenté plancharlo en alguna forma, pero el papel no quedó como antes. Por más que traté, el papel estaba lleno de arrugas. Y me dijo, mi amigo, el corazón de toda persona es como ese papel. La impresión que dejas en ese corazón que lastimaste hace que sea difícil borrarlas con esas arrugas en el papel. Aunque intentemos enmendar el error, ya está marcado. Por impulso que no controlamos, por hacer cosas sin pensar, por ofensas, por tener un corazón lleno de odio y rencor, con nuestras actitudes. Nos sentimos mal en el momento, pero no podemos dar marcha atrás. No podemos borrar lo que quedó grabado. Y lo más triste es que dejamos arrugas en muchos corazones. Qué bueno es saber que el perdón se constituye en el remedio que puede sanar heridas. Recuerda que de la manera que Dios te perdonó, aprende a perdonar. Un consejo práctico: sé tolerante, comprensivo. Dios te dio dominio propio. Cuando sientas ganas de estallar, quiero que tú recuerdes el papel arrugado. No significa que no colocarás las cosas en su lugar. No significa que no serás justo en lo que tienes que ser justo. Simplemente cuida las maneras y formas. Cristo perdonó lo inexcusable en nosotros. Entonces dice, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. La clave para entender el perdón y ponerlo en práctica es mirar la cruz. Por eso decimos, hay poder en perdonar, porque trae libertad y porque cuidas tu corazón también. Quizá en esta oportunidad tengas que pensar en que hay que arreglar cuentas con Dios y pedir perdón por algo que no es correcto. Y ponerte en línea y en vereda con Dios. Pero quizá sabes que también tienes que arreglar cuentas con alguien. En tu corazón has comenzado a abrigar y se ha llenado cada vez más de cosas dañinas, deseos de venganza, represalias, odios, amarguras. Te invito a que mires la cruz de Cristo. Míralo y recordarás su amor y el perdón para aprender a perdonar a los demás. Quiero invitarte a que ores conmigo donde estás. Jesús, tú diste tu vida por mí en una cruz. Y hoy quiero recordar ese hecho magnífico, porque trajiste perdón. Estimado amigo, amiga, usted no podrá perdonar si no recibe el perdón que viene de Dios. Porque el perdón de Dios le capacitará para dar perdón, para dar lo que hoy no puedes hacer. Y si en esta mañana usted quiere recibir el perdón que viene de Dios, haga conmigo esta oración. Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te di la espalda, caminé haciendo cosas que no te agradaban. Abrigué cosas en mi corazón no correctas. Hoy me arrepiento y te entrego mi vida. Y dame tu perdón para perdonar, tu amor para amar. De tal manera que vive en paz contigo y con los demás. Ven a mi corazón. Si usted hizo esta oración, por favor, déjenos ayudarle. Escriba en este momento, yo hice esta oración. Contáctese con nosotros o permítanos contactarle también. Pero escriba, yo hice esta oración. Gustosamente le ayudaremos. Iglesia, hermano, hermana, si tiene que arreglar cuentas con Dios o con otro, hágalo.
en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos. El Señor nos bendiga en este estudio y la próxima semana, Dios mediante, hablaremos del carácter de uno que perdona. Bendiciones. Buenos días, querida iglesia. Sigamos adorando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Padre Celestial con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte, mi Dios, si tú has sido nuestro sustento cada día? Hemos visto tu fidelidad en cada uno de nuestros hogares. Hemos tenido un pan sobre nuestras mesas y es por tu gracia y por tu amor. Ahora queremos participar y dar con alegría y con gozo de lo que hemos recibido. Gracias por bendecirnos, Padre, y damos, Señor, estos diezmos y ofrendas para que así pueda extender más el Evangelio y pueda alcanzar a esas personas que aún no te conocen. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora aparecerán los números de las cuentas y así podrán participar de este tiempo con alegría y gozo. Dios los bendiga. Amén. Amados hermanos, qué gozo es poder ya ir terminando este culto, sabiendo que hemos adorado al Señor, sabiendo que hemos buscado su rostro y su nombre ha sido exaltado. Ahora, a continuación, estemos atentos a los anuncios que nuestra congregación tiene para que usted pueda participar e involucrarse en sus actividades. En el siguiente bloque estaremos anunciando las actividades diversas de nuestra vida de iglesia. Esperamos de que usted participe, tome nota y lo comparta. Este mes de marzo hemos dado inicio a lo que es la columna vertebral de nuestra iglesia, lo que son los grupos de vida, un lugar donde usted va a ser pastoreado de cerca. Si usted necesita una consejería pastoral, no dude en llamarnos. Están nuestros teléfonos a vuestra disposición. En este mes, hoy día, estaremos recogiendo también la ofrenda misionera. Esperamos de que usted participe recordando que debemos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. La Academia Bíblica está dictando cursos especiales para usted. Hoy día se va a estar dando inicio a este tiempo. Esperamos de que usted participe. Y recuerde también que hoy día estaremos recogiendo el kilo de amor, una muestra de amor para ayudar a los más necesitados. ¿Qué hacer frente al dolor? Hoy día, domingo en la noche, a las 7, estaremos tocando este tema. Frente a lo tan difícil que estamos pasando, es un tema muy importante. Y en Semana Santa estaremos tocando el tema El triunfo de la cruz, un tiempo en familia, desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de abril. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga grandemente. Así llegamos al final de nuestro culto de celebración del día de hoy. Queremos, antes de despedirnos, bendecirlos en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice así en Números 6, versículos 23 al 27. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vamos a orar, amada iglesia. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido adorarte, porque Señor, tú eres quien hace resplandecer nuestro rostro, pero es por tu gloria en nuestra vida. Sigue guardando a tu iglesia, a cada familia, poniendo de tu paz, Señor. Como decía esta porción, sabemos que tu bendición está con nosotros, pero queremos ser esos hijos que te temen, que te buscan, Señor, y ver lo maravilloso de tu gracia y amor en medio de las tribulaciones, tu cuidado y fortaleza para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Nombre por nombre, tú les conoces y sabes de qué necesidades tienen, Señor. Multiplica sus fuerzas. Hazles ver que tú eres ese Dios más real que el aire, más real que todo lo que respiras. Y te amamos, Señor, por tu palabra y tus promesas. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.